Bendiciones, hermanas. Buenas noches. Nos vamos rápidamente. Vamos a buscar Lucas 21 y buscamos del versículo 34 al 36. Mientras, Señor, dice tu palabra, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra tuya, Señor. Háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos, Padre. Alimentanos, Señor, de tu palabra, Señor. Haz, Señor, que este consejo, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Sé tú, Señor, rompiendo todo lo que se oponga, Señor, para que tengamos esa comunión íntima que tú anhelas y nuestra alma también anhela, Señor. Te amamos, Señor, te alabamos, Señor. Te escuchamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No sabía qué nombre ponerle a esta predicación y le puse alimenta correctamente tu alma. ¿Sí? Esta palabra, estuve enferma y no podía leer la Biblia, no podía prender mi teléfono, me sentía muy débil y la luz no la soportaba y me sentía que no podía ni siquiera orar porque la garganta me dolía. Y resulta que siempre que yo enfermo, el Señor es el que habla y no yo. O sea, normalmente cuando oramos platicamos con el Señor y a veces hablamos tanto que no lo dejamos hablar a Él. Pero cuando yo me encuentro en cama, normalmente es porque el Señor quiere hablar conmigo y no quiere que me interrumpa. Entonces, esta palabra que me la dio durante mis días de enfermedad, la escribí apenas ayer en la computadora. Yo siempre les he dicho, amados hermanos, el consejo que yo siempre les he dado, que cuando Dios nos da un tiempo de reposo, cuando estamos bien de salud, cuando estamos bien económicamente, cuando estamos bien en todas las áreas más o menos, que nos sentimos satisfechos, es cuando más debemos de aferrarnos al Señor, cuando más debemos de agarrarle, cuando debemos congregarnos, cantarle, leer la palabra, porque muchas veces cuando no tenemos fuerzas, lo anhelamos y no podemos hacerlo. Y el Señor me decía que nosotros somos lo que comemos. Esa es una frase que dicen en el mundo, ¿verdad? Que somos lo que comemos. Y la mayoría de las enfermedades son por la mala alimentación, ¿cierto? Entonces, aquí en Lucas 21, Jesús les da un consejo a los discípulos. Primero les habla de las señales que vienen para el fin del mundo, ¿sí? De su venida. Y luego les da un consejo cuando les dice en Lucas 21, 34, versículo 34, dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sí? Entonces es como decir, en una versión, creo en la Biblia, Dios habla hoy, dice: tengan cuidado, ¿verdad?, de entregarse a las borracheras y a las drogas. Bueno, es más o menos lo que dice, ¿no? Y a los fans de este mundo, ¿no?, de las preocupaciones. O sea, todo exceso, la glotonería es un exceso de comida, ¿sí o no? Entonces, y nos habla de borracheras, de embriaguez, ¿no?, de glotonería y de los afanes de la vida. Y dice: venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Sí? ¿Cuál es la mayor trampa que usa el enemigo? Es eso, los excesos. ¿Sí? Porque ir a una fiesta no es pecado, hacer fiesta no es pecado, comer no es pecado, tomar una copa de vino tampoco es pecado. Jesús multiplicó el vino, multiplicó el pan, ¿sí? O sea, no es pecado. Dice la palabra incluso que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? O sea, con esto nos dice: tengan cuidado
excesos de las preocupaciones, de comer demasiado, de emborracharse, de los afanes. No se preocupen, ¿sí? Tengan mucho cuidado porque eso es lo que usa el enemigo. El enemigo se alimenta del miedo. Si se dan cuenta, casi todas las naciones siempre son consumidas por el miedo. ¿Por qué? Porque hay guerras, hay enfermedades y últimamente pues ha habido de todo eso. Y este consejo se los da Jesús a sus discípulos. Dice, mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. O sea, de que no se carguen de excesos en tu corazón. Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Entonces, y luego en el versículo 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. De hecho, este versículo lo vimos hace como 2-3 meses, ¿no? Que hablamos sobre los lazos del enemigo, ¿verdad? Es verdad que con una mala alimentación, si comemos mal, si abusamos de las grasas, los azúcares, pues viene la diabetes, viene pues el colesterol alto, los triglicéridos, ¿sí o no? Pero igual sucede con nuestra alma. Cuando nosotros no alimentamos bien a nuestra alma ¿de qué se está alimentando? ¿Tu alma de qué la estás alimentando? Yo me pregunto, bueno, más bien el Señor te pregunta, ¿de qué estás alimentando tu alma? Hay personas que alimentan su alma de eso, de fútbol, sí, porque si te vas en exceso, el fútbol no es malo, pero si tú te fanatizas del fútbol, estás alimentándote del fútbol, ¿y cuál va a ser tu primer pensamiento? El fútbol, ¿sí o no? Si tú te alimentas con comida chatarra, el día que te pregunten qué quieres, tú vas a querer unos chicharrones. Pregúntenles a los jóvenes. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a comer comida chatarra. ¿Sí? Si a todos los niños les das dulces, siempre te van a pedir un dulce. ¿Sí? Y no, esa no es una alimentación sana, es una alimentación que nos va a llevar a enfermarnos. Entonces, ¿cuál sería una alimentación sana para el cuerpo? Sería pues comer correctamente, balanceado, que le demos proteínas, que le demos vitaminas, que le demos agua, las necesidades, cubrir sus necesidades. ¿Y qué pasa con nuestra alma? ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, peleamos mucho, ¿de qué llenamos nuestra alma? De ira. Si no perdonamos, ¿de qué llenamos nuestra alma? De falta de perdón. ¿De qué? De ira, de coraje, de envidia, de egoísmo. Podemos llenar de eso nuestra alma. ¿Cómo podemos alimentar bien nuestra alma? ¿Cómo? Y dice en el versículo que sigue, que es el 36, dice, velad pues en todo tiempo orando. O sea, ¿cómo tenemos que hacer? Velar orando. O sea, no quiere decir que te pases toda la noche orando, sino que no dejes de orar, ¿sí? En todo tiempo orando. Que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. O sea, el enemigo nos va a atacar por medio de los excesos, ¿sí? Y nuestra alma también se va debilitando. ¿Qué sucede cuando tú no comes comida? Cuando no te alimentas, cuando no estás comiendo las proteínas necesarias, cuando estás abusando de las grasas, los azúcares, las leguminosas son innecesarias, que abusas de eso. ¿Qué es lo que sucede con tu cuerpo? Te enfermas, ¿no? Cualquier abuso, si tú te abusas, comes cosas muy frías, que luego te duele la garganta, cualquier abuso, o si tú tomas mucho, te vienes siendo un alcohólico, un borracho, ¿sí o no? Entonces, todo abuso de comida, de glotonería, te va a traer una enfermedad, ¿sí? Y aquí estamos hablando igual de glotonería en otras cosas, como les dije. Si tú abusas del fútbol, si ves telenovelas, si ves libros
pues lo que se te va a antojar va a ser ver películas mundanas. Si tus hijos juegan videojuegos, toda la mayor parte del tiempo, siempre van a querer cada día más y más, ¿sí? De lo que tú te llenes, de lo que tú abuses, es de lo que vas a llenar tanto tu cuerpo como tu alma, ¿sí? Entonces, el Señor te dice, ¿estás alimentando realmente tu alma? ¿Estás leyendo la palabra? ¿Estás escuchando la palabra? ¿Estás orando? ¿Estás alabando al Señor lo suficiente? Tu primer pensamiento, ¿cuál es cuando tú te levantas? Cuando nosotros se nos antoja algo de repente y nuestro primer pensamiento, luego se nos vuelve a antojar lo mismo y luego lo mismo, quiere decir que estamos llenando de eso nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿sí? Entonces, nosotros no podemos descuidar el alma. ¿Por qué? Porque así como una persona cuando deja de comer un alimento físico se debilita, también nuestro espíritu y nuestra alma se debilita cuando nosotros dejamos de escuchar la palabra, de escuchar a Dios. Cuando nosotros dejamos de oír la palabra, debilitamos nuestra alma. Cuando dejamos de orar, ¿sí? En Apocalipsis 3, 20 al 21, hay un versículo que esos versículos los conocen de memoria. De hecho, los usan mucho en la mayoría de las predicaciones. En el versículo 3, 20 al 21 habla sobre eso. Dice, he aquí, eso se lo dice a la iglesia tibia. Después de que les reclama su tibieza, que les dice casi que les dan asco. Ustedes luego leen todo dice, en Apocalipsis 3:20 y 21 dice lo siguiente: he aquí, 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto no se lo está diciendo a la gente del mundo, se lo está diciendo a la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces dice, he aquí, yo estoy a la puerta, toco, llamo, ¿sí? Si alguien oye mi voz, ahorita, ¿qué estamos haciendo? Hablando la palabra de Dios, ¿sí? Pues si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, en una cena, cuando ustedes van la mayoría de la gente cuando queremos hablar de algún tema, por ejemplo, yo quiero platicar con mi amiga sobre el cumpleaños de la otra amiga, la invito a cenar, comemos, comiendo, cenando, desayunando, platicamos del tema, ¿sí? O si queremos hablar sobre algo a lo mejor igual del templo, ¿no? Ponernos de acuerdo. ¿Sí? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Platicando. Y muchas veces en una comida, en un desayuno, en una cena. Es muy común, ¿sí? Entonces, y aquí es lo que nos está invitando el Señor. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Se lo está diciendo a la iglesia tibia. No se lo está diciendo al mundo, a una congregación. Lo que hace un momento el hermano estaba comentando, ¿no? Yo hablo y platico, y si a veces siento que nadie me escucha, porque así lo viví, ¿no? Porque yo también ya lo viví. A veces siento que nadie me escucha porque todos siguen igual, ¿no? Y les repito, pero pues como si nada, ¿sí? No se sientan mal, hermanos, porque la obra la hace Dios. Nosotros nomás seguimos de instrumento. Entonces, nosotros no tenemos la culpa, entonces pasamos el mensaje y Dios nos usa y como aquí dice, si alguno oye mi voz, o sea, si alguno está oyendo, pues y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, nos ponemos de acuerdo leyendo la palabra, oyendo su voz, ¿sí? Y lo mismo sucede cuando oramos, lo mismo sucede cuando alabamos al Señor y eso. O sea, aquí nos está invitando a alimentar nuestra alma, ¿con qué?
nuestro cuerpo, también tenemos que alimentar nuestra alma. Y dice, al que venciere, le haré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ese anhelo de estar con nosotros, lo que hablaba el mes pasado, ¿verdad? El anhelo de Dios de tener esa comunión con nosotros, y nos invita, y en esta ocasión, por este versículo también nos está diciendo, yo te estoy invitando a cenar conmigo, y platiquemos y pongámonos de acuerdo, yo te puedo mostrar cómo caminar, yo te puedo dar el consejo, cómo llevar tu matrimonio, cómo educar a tus hijos, cómo comportarte en tu trabajo, cómo ser con tus vecinos, ¿sí? Pero si tú no quieres oír, ¿qué puedo hacer? Pero si me abres la puerta, yo te invito a cenar conmigo, cenamos algo muy rico, y entonces podemos intercambiar el consejo. Tú me dices qué necesitas y yo te puedo decir cómo le hagas, ¿verdad? El Señor nos invita a eso, ¿sí? ¿Y qué? Con esto vamos a estar juntos. Es muy importante, y para eso, esto tiene mucho que ver. Cuando esta palabra, por ejemplo, el domingo pasado el hermano Iván hablaba sobre Lea, ¿verdad? Y fíjense, esta palabra ya estaba ya la tenía cocinando, ¿no? Pero habla como Lea al principio estaba en comunión con Dios, y de eso llenaba, y era lo único que le importaba, y de repente empezó a tener una guerra con su hermana, ¿verdad? Bueno, pues hoy yo tengo un ejemplo sobre la alimentación correcta con otro personaje de la Biblia, y para eso el Señor me hizo ver la historia de un hombre pero muy importante, que escribió varios libros en la Biblia, y ese se trata de Salomón. Siempre hablamos de David, y si yo les pregunto qué saben de Salomón, me van a decir que es el hombre más sabio y que hizo el templo de Dios, ¿sí o no? Y hasta ahí eso es lo que más llama la atención. Pero en esta ocasión, la verdad, mi corazón se dolió mucho, porque pues la palabra no iba enfocado a ese hecho, pero vamos a ver cómo se alimentó a Salomón. David, ¿cómo alimentó a Salomón? David, ¿cómo fue? Fue un hombre con un corazón conforme al de Dios, ¿sí o no? Y de todos sus hijos, al que más le mostró lo que era Dios fue a Salomón. De hecho, hubo por causa de su pecado de David que cometió con la mamá de Salomón, por esa causa, pues todos los demás hijos se rebelaron, ¿no? Hicieron cosas que no eran buenas. Ustedes leen la historia completa de David, que pueden ver. Pero ver la historia de Salomón para mí me entristeció mucho. O sea, la tuve que oír porque en ese momento que el Señor me hablaba de Salomón, yo no podía leer, no podía prender mi celular, así verlo, ni abrir la Biblia, leer las letras. Por cierto, estoy estrenando Biblia. Bueno, pues cuando yo créanme que hubo un momento en que yo no creí oír toda la historia de Salomón, porque me entristeció terriblemente cuando el Espíritu te muestra esto. Entonces, no vamos a leer todo porque está muy largo, está todo Primera de Reyes, es la historia de Salomón, prácticamente. Entonces, pero vamos a Primera de Reyes 2 y vamos a leer del 1 al 4, para que veamos una muestra de cómo era Salomón en su juventud, cuando ya iba a ser rey, cuando llegó en esos tiempos. ¿Sí? El consejo que le dio a su papá. Vamos a Primera de Reyes 2 y vamos a leer del 1 al 4. Ya lo tienen en su Biblia, me dicen amén.
Bueno, dice, en el 1 dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Aquí ya le está diciendo, me voy a morir, ya voy a dejar esta tierra, ¿no? Luego dice 3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mis caminos, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. ¿Ven qué bonito consejo le está dando? Le está diciendo que primero que nada guarde todo lo que dice en la ley de Moisés, ¿verdad? Y dice, y anda en sus caminos, observa bien los estatutos, observa, medita, pone mucha atención, ¿sí? Sus decretos y sus mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. ¿Para qué? ¿Para qué lo tenía que hacer? Dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, ¿sí? O sea, es una garantía. Tú guardas todos los preceptos de Dios, cumples los mandamientos, ¿sí? Que ahora ya están resumidos, ¿verdad? Esa era la ley de Moisés que está diciendo, mientras tú hagas lo que dice Dios, te va a servir para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, ¿sí? Es verdad, amados hermanos, muchos les da miedo servir a Dios. De hecho, yo he conocido, hubo hermanitas que me llegaron a decir, no, ¿cómo vas a empezar a predicar? Te va a ir como en feria. Es que cuando empiezas a servirle a Dios, empiezan a venir muchas cosas a tu vida que no te van a gustar. Es verdad, llegan ciertas pruebas, pero quiero decirte que siempre sales vencedor. Siempre vas a salir vencedor, porque quien guerrea por ti no eres tú, es Dios. ¿Sí? O sea, al principio sí te vas a sentir muy mal, te vas a caer, te vas a... bueno, así. Pero ya cuando te das cuenta que siempre salen bien las cosas, porque a los que aman todas las cosas, a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien, entonces ya como que dices, Señor, ni con esto, ni con esto, ni con esto. ¿Eh? Sí, el enemigo siempre va a querer tirarte, pero si tú te comportas de acuerdo, si tú escuchas la voz de Dios, si tú eres una persona entendida, Dios aquí dice que es para que prosperes en todo lo que hagas, en todo aquello que emprendas. ¿Necesitas dinero? No lo necesitas. ¿Sabes cuál es mi asignación desde la pandemia? Porque yo fui de las primeras que se enfermó del COVID, me quedé sin trabajo. Y de ese tiempo yo he vivido con 200 pesos semanales. ¿Sí? Y mira, no me falta nada. Nada. Porque yo no dependo de esa asignación, ni dependo de la economía del mundo, ni dependo de nada de lo que sucede a mi alrededor, dependo de Dios. ¿Sí? Entonces yo no te voy a recomendar algo que yo no lo haya practicado primero, así como Jesús no manda algo que no haya hecho primero. ¿Sí? Y entonces ese es el consejo y de lo que alimentó a Salomón. David le mostró a Salomón cómo ser un hombre de Dios. Y vamos a ver cómo era Salomón, porque aquí ya vimos cuál era el consejo que daba, cómo alimentaba David el alma de Salomón. Y vamos a ver cuál era el resultado. Vamos a ir mismo a Primera de Reyes, pero nos vamos a leer del 3
en el capítulo 3, del 5 al 15. Yo les recomiendo que para que ustedes puedan sentir un poquito lo que el Señor me mostró, es que se lean esa Primera de Reyes, toda la historia de Salomón, completito, no nomás se queden con los pedacitos, porque ahorita yo me estoy saltando mucho, pero porque no quiero, por el mismo consejo de Salomón, de Salomón, puedes decir, ¿verdad? Dice en Primera de Reyes, del capítulo 3, del 5 al 15, vamos a leer todo de corridito. Dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo, Dios, pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo, tú hiciste gran misericordia a tu siervo, David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová, Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David, mi padre, y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, el cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Versículo 10. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios, ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, yo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riqueza y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó delante del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos sus siervos. ¿Cómo era Salomón? Un verdadero hombre de Dios, ¿sí o no? Era un hombre que reconocía el poder de Dios, reconocía al Dios Todopoderoso, reconocía a un Dios de verdad, ¿sí o no? Y hablaba de la gran misericordia que había hecho con su padre y de que siempre había cumplido su palabra a Dios, ¿sí o no? Y le pedía el mismo favor para sí mismo. ¿Sí? Pero qué hermoso fue esto, porque y lo que pide, no pidió riquezas, no pidió nada más que ¿qué? Un corazón entendido. No, bueno, le pide sabiduría, ¿sí? Le está pidiendo que le dé discernimiento. Dice, da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? O sea, le está pidiendo algo conforme a la voluntad de Dios. Y Dios hasta se sorprende, se maravilla de lo que le está pidiendo ese jovencito. No le estaba pidiendo riqueza, no le está pidiendo poder, no le está pidiendo mujeres, no le está pidiendo más que el discernimiento de poder llevar a cabo su encomienda, ¿sí? Que es gobernar al pueblo. Y hasta ahí nos muestra que, ¿y qué le dice Dios? Le da la sabiduría y le da las riquezas, ¿sí o no? Y se convierte, y todo lo demás ustedes ya saben la historia, es verdad, no ha habido un hombre ni lo habrá más sabio que él, ni más rico. Le dio todo. Y Salomón hizo el templo para adorar, porque a David no lo dejó hacerlo, le dijo que él no lo podría hacer sino su hijo, y lo cumplió. ¿Sí?
Entonces, aquí vemos a Salomón, un hombre de ley y todo, y no escribí ahí mismo en Reyes, pero en el capítulo 8, una parte que no puse en mi predicación, pero que es muy, muy bonito, hace el templo y le da una oración a Dios, le dedica el templo a Dios. Y entonces dijo Salomón, en el capítulo 8, pero en el versículo 12, sí, 8:12, dice: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitará en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, solo en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre, lo que con su mano ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: cuanto a haber tenido en su corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo, pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo, que saldrá de tus lomos, él edificará casa a mi nombre. Jehová ha cumplido lo que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en el cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de Jehová, y en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo: Jehová, Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guarde el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti de todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que me prometiste. Le dijiste con tu boca y con tu mano, lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí que se siente en el trono de Israel, con tal de que tus hijos guarden mis caminos y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Una promesa. Salomón ya le había hecho esa promesa Dios a David, y la había cumplido con Salomón, y a Salomón también le hizo la misma promesa. Y todo este capítulo se trata de eso, le está hablando y le está pidiendo que escuche las oraciones y todo esto, ¿verdad? Y luego y Dios le promete eso. Ya ustedes siguen leyendo en el versículo, el capítulo 9, y es una conversación porque Dios Jehová habla dos veces antes de lo que, habló dos veces con Salomón hasta este momento, cuando ya Dios le promete, ¿no? A Salomón lo mismo que a David. En el capítulo 9 pueden verlo, la misma promesa. Entonces Salomón está ahí, es un hombre que está alimentado tanto físicamente como espiritualmente, ¿sí? Tiene una comunión con Dios, pero también tiene cosas materiales, ¿sí? Pero cuando ya después vamos leyendo lo que sigue, Salomón siempre tuvo un carácter fuerte, siempre desde que llegó, porque lo primero que hizo fue deshacerse de sus enemigos. Si nosotros leemos desde el capítulo 1 de Reyes y todo,
nos vamos a dar cuenta que no tenía un carácter así, tranquilito, era una persona de autoridad, y no se andaba con la lana, pero tenía mucha sabiduría, que después cuando Dios le da la sabiduría, le da riqueza, le da todo, se vuelve muy famoso, todos lo reconocen como el más sabio. La sabiduría, ¿qué es la sabiduría? La sabiduría no es la inteligencia, ¿verdad? Y si se acuerdan, Salomón pidió un corazón entendido, ¿sí o no? O sea, con eso podemos entender más bien qué es la sabiduría. O sea, una cosa es que yo te lea la palabra de Dios, una cosa es que yo te lea la palabra de Dios, y una cosa es que tú la entiendas, ¿sí? Y una cosa es que tú la entiendas a que seas entendido, ¿sí? Cuando yo te digo, honra a tu padre y a tu madre, dice Dios que honres a tu padre y a tu madre, tú entiendes que es honrar a tu padre y a tu madre, o no lo entiendes. Pero si lo entiendes y dices, tengo que respetar a mi padre y a mi madre, obedecerlos, ¿sí? Y luego de halagarlos, ya tú dices, tú le entiendes, ¿sí? Pero una cosa es que tú lo entiendas y otra cosa es que seas entendido. Entendido es que lo entiendes y lo llevas a cabo, ¿sí? Sabiduría es que tú usas la palabra de Dios, usas el consejo de Dios a tu favor, ¿sí? O sea, no te mueves más que con el consejo de Dios, ¿sí? Conoces la palabra y la entiendes y la ejecutas, ¿sí? Cuando a la mujer le dice, tienes que honrar a tu esposo, entiende lo que es honrar a su esposo, pero de que lo entienda a que lo haga, hay un trecho. Cuando al hombre le dice, tienes que amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, lo entiende, pero lo hace. Y la sabiduría es actuar conforme a la palabra de Dios, conforme lo dice Dios. Esa es la sabiduría. Que tú usas puedes tú conocer mucho, puedes tener un montón de conocimiento. Los escribas tenían conocimiento, ¿sí o no? Los fariseos, pero no agradaban a Dios, no tenían sabiduría. Entonces, aquí Salomón conocía y entendía la palabra de Dios, y hasta este momento él se estaba moviendo conforme a la palabra de Dios y confiaba en Dios y tenía comunión con Dios y todo lo hacía para Dios, y hizo la casa de Dios el templo, y también hizo su propia casa con grandes riquezas. Ustedes siguen leyendo los siguientes capítulos. Pero ¿qué creen? Si llegan ustedes al capítulo 11, vamos a leer Primera de Reyes capítulo 11, del 1 al 12. Primera de Reyes 11, del 1 al 12. Hoy me estoy esperando más, porque sí me interesa que ustedes lo entiendan con la palabra de Dios, ¿sí? Hasta ahí, Salomón se estaba alimentando con Dios, con la palabra de Dios, como le enseñó su padre. Pero después pasó otra cosa, cuando ya tenía todo, cuando ya le iba bien. Dice en Primera de Reyes 11, del 1 al 12, vamos a leer, dice: pero el rey Salomón amó de más de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os lleguéis a ellas, ni ellas llegaréis a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues
se juntó Salomón con amor. Aquí ya, ¿de qué se estaba alimentando Salomón? De lo que a él se le daba su gana, ¿sí o no? Hace un mes más o menos, una plática entre amigas estaban platicando que si era capaz alguien de amar a dos personas, hablando de parejas. Si era posible, yo decía, no, es imposible. Pues aquí el rey Salomón dice que amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegaréis a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Qué hicieron estas mujeres? Desviaron el corazón de Salomón. ¿Y por qué lo lograron? Porque ya Salomón ya no estaba alimentando su alma con la palabra de Dios, con los mandamientos de Dios, con los preceptos de Dios. Ahora él estaba alimentando su ego. Podía tener las riquezas y todas las mujeres. En este momento, en eso ya y sí inclinaron su corazón, desviaron su corazón. Dice en el siguiente versículo, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Cayó en la apostasía Salomón. El dinero no es malo, la sabiduría tampoco. Pero a él el exceso sí le dañó. Y no fue el exceso de dinero, ni el exceso de sabiduría. Aquí dice que tuvo muchas mujeres, a las cuales Jehová ya le había dicho que no, ya les había dicho que no se juntaran con ellas porque ellas servían a otros dioses y se podían inclinar su corazón. Y Salomón no lo hizo. Y hizo lo malo ante los ojos. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Luego en el versículo 7, entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Ahí ya se le había aparecido 2 veces, que se había platicado, ¿no? Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, bueno, hasta aquí vemos el resultado. Nosotros podemos estar viviendo aquí, ¿eh? Y venimos cada 8 días o 2 veces por semana, pero eso no es suficiente. ¿Qué hacemos en nuestra casa? Leemos la palabra de Dios, oramos, alabamos a Dios. ¿Lo hacemos realmente? ¿Qué les enseñamos a nuestros hijos? ¿Qué testimonio damos? Yo, por ejemplo, el Señor me hablaba de los matrimonios. Al principio, de hecho, yo pensé que esta vez me iba a tocar predicar sobre algo de los matrimonios. Pero lo que me decía Dios de los matrimonios fue del gran poder que hay en un matrimonio.
Cuando hizo a Adán y a Eva, ¿para qué los hizo? Para tener comunión con ellos y para que ellos reinaran sobre su creación, ¿sí o no? Y ellos tendrían que ser una sola carne, estar en un solo Dios, en un solo espíritu. O sea, ¿y cómo vas a alimentar a tus hijos? Matrimonio. ¿Qué les enseñas a tus hijos? La primera enseñanza es que son hijos de un amor, del amor de dos padres, el padre y la madre que se aman y engendran un hijo, ¿sí o no? Cuando un matrimonio se pone a orar, cuando un matrimonio se cuida uno al otro las espaldas del pecado, porque hay tentaciones y muchas, se vuelven poderosos. No hay más poder. Ese fue el primer ministerio que Dios hizo, matrimonio. A mí me encanta ver los matrimonios cuando se sientan juntos. Me encanta. Por eso, porque Dios me ha mostrado el gran poder que puede tener un matrimonio cuando van juntos. Por eso, lo primero que dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y le dio su ayuda idónea. Y ellos serían los que iban a reinar, que tienen que reinar sobre la tierra, sobre su creación. Y el dar el ejemplo a su generación, a sus hijos. Y los hijos seguir el ejemplo de los padres. Imagínense qué bonito sería que empezáramos con eso, que los matrimonios empezaran a dar ese buen testimonio para con los hijos. Y los hijos añorarían tener, la hija añoraría tener un día a un esposo que la amara y el varón a su ayuda idónea. Y no tener ojos para ninguna otra mujer ni para ningún otro hombre como Salomón, que tuvo, no solamente tuvo ojos para muchas mujeres, sino dice que las amó, o sea, les entregó su corazón. En esos tiempos, luego había veces que se casaban, por ejemplo, aquí dice que se casó con mujeres extranjeras, dice que unas eran mujeres que eran de otros reinos. Muchas veces para hacer pactos con otro reino, pues el rey le entregaba su hija al hijo del otro rey, y cosas así, y era como hacer pactos en matrimonio. No había amor, sino más bien era como algo político. Pero aquí dice que él sí las amó, y las amó tanto que se dejó mover por ellas. Tenía un corazón de condominio, dicen por ahí, ¿no? Y eso a Dios pues, le desagradó. Y luego dice en el versículo 9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y él había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, lo romperé de las manos de tu hijo. Para mí fue bien difícil leer Primera de Reyes después de este capítulo, porque sí, de ahí sucedieron lo peor, lo más catastrófico, porque sí, su hijo de Salomón, lo primero que hizo fue no pedir consejo a Dios ni a los sacerdotes, a los ancianos, sino a sus amigos. Ya empezaron a hacer lo malo, tristemente. La verdad yo, después cuando yo empecé a leer, a escuchar, porque no podía leer,
llenaron de lágrimas, de ver con mucho dolor el mal que había hecho Salomón y el mal testimonio que dejó para sus hijos y lo catastrófico que fue para su pueblo. Ya fue dividido. En el versículo 12 dice: sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, y lo romperé de la mano de tu hijo. Fíjate nada más, padre de familia, madre de familia, si tú te mueves conforme los preceptos y la voluntad de Dios, estás protegiendo hasta tus hijos, a tu hijo. Y porque no es la primera vez, en otras historias también lo dice, por amor a tu padre, por amor a tu padre. ¿Sí? A ti te promete que tu hijo va a ser el que siga o que tu hijo es esto, entonces él no se vuelve atrás nunca de hacerte bien, nunca. Espero que sí, hasta aquí hayan entendido, hablando de la alimentación física y espiritual, a lo que nos puede llevar. Primero, cómo le habla a una iglesia tibia. Y yo aquí, una persona que estaba completamente bien y luego entra en apostasía. Pero ¿cómo puedes detectar tú tu mala alimentación? ¿Cómo podemos detectar que estamos mal alimentados? Aleluya. Cuando tu comida física está mal alimentada, ¿qué pasa cuando enferma? ¿Qué es uno de los síntomas de cuando está enfermo? Falta de apetito, ¿sí o no? Sí, no está comiendo. El niño no come, está enfermo. ¿Sí o no? Tienes gripa, es que nada me sabe y no comes. Cuando tú tienes falta de apetito, sabes que estás enfermo. Eso es en la parte física. Pues es igual en lo espiritual. Ya no te congregas. Muchas veces no nos congregamos porque algo pasó, nos enfermamos, algo pasó. Llovió muy fuerte, lo que sea. Pero sientes tristeza de no haberte podido ir a congregar, ¿sí o no? Yo les digo porque a mí me pasa. A veces yo tengo compromisos y luego digo, híjole, pues va a ser jueves o va a ser domingo. Híjole, bueno, ya falta el domingo, pues no voy a faltar dos, ¿no? Y te sientes mal porque no te estás congregando. Cuando tú estás bien, espiritualmente bien alimentado, vas a sentirte mal de no congregarte, de no orar. Ay, hoy no he orado, hoy no he leído palabra, hoy no he puesto alabanza. Les digo porque así pasa, a mí me ha pasado. Ay, estoy viendo mi teléfono y oigo un video, luego otro digo, ay, no he visto, no he leído palabra, pues mientras lavo los trastes oigo tantita palabra, pongo voy a poner, ¿qué pongo, Señor? ¿Qué pongo ya? ¿Por qué? Porque tienes hambre de la palabra de Dios, porque estás bien espiritualmente, ¿sí? Pero cuando tú estás mal espiritualmente, ya no se te antoja escuchar palabra de Dios, ya no se te va a antojar congregarte. Ya no te va a antojar orar, ¿sí? Entonces va a haber falta de apetito espiritual, igual como cuando te enfermas físicamente, que te falta el apetito, no quieres leche, no quieres caldito de pollo, no quieres nada porque nada te sabe. ¿Por qué? Porque te falta el alimento. Pero volviendo al primer versículo que dice que nos va a devolver la glotonería, todo
¿sí? Tenemos que saber equilibrar todo. Porque también, como les había dicho, los fariseos, los escribas, todos ellos conocían la Biblia completa, bueno, su parte que ellos les tocaba. Sabían incluso qué versículo iba, qué palabra estaba exactamente en la mitad de la Biblia. ¿Sí? Es más, una palabra sabían en qué lugar estaba, en qué lugar ocupaba de sus escrituras. ¿Sí? Sabían todo bien, completamente. Desde niños estaban estudiando. Y tenemos que saber, somos carne y somos espíritu, ¿sí? Tenemos alma. Entonces tenemos que tener una alimentación equilibrada, tanto en lo físico como en lo espiritual. Y también necesitamos un descanso. Dios estableció que trabaja 6 días y un día descanses. ¿Sí? Incluso yo siento, ¿no?, que ahora que estuve enferma, pues el Señor me hizo descansar de leer, de usar mis ojos y de todo esto, de estar saturado de tanto, porque uno de los versículos en mismo Salomón, ¿no? Todo exceso es malo. Dice Eclesiastés 12, del 12 al 13. ¿Por qué? Porque nos lleva al fanatismo, nos puede llevar a la religiosidad. Dice, ahora hijo mío, dice en Eclesiastés 12, 13. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha molestado, no hay fin de hacer muchos libros y de mucho estudio es fatiga en la carne. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? Debemos de siempre estar percibidos. No se trata de que, me voy a leer la Biblia 5 veces en un año. No. A lo mejor lees un versículo diario, pero lo meditas. No, tampoco vas a... Luego, en Marcos 6:31 dice, Él les dijo, venid vosotros aparte a un lugar desierto, se lo dijo a sus discípulos Jesús, y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. O sea, tienes tanto, los pastores, por ejemplo, pues va, por ejemplo, nuestro pastor Iván, viene, predica aquí, estudia, se va a Tumba y va a otros lugares y todo, pero aquí también está diciendo, puedes descansar, tienes derecho a descansar. Aquí Jesús manda a sus discípulos a descansar. Igual, tenemos que cuidar de todo, que no haya exceso en nada. Y si de algo nos tenemos que gloriar, dice la palabra, del conocimiento de la palabra de Dios. Si vamos a cometer un exceso, que sea del conocimiento de Dios, que eso nos va a servir. ¿Sí? Porque te va a dar más hambre. Yo me acuerdo que cuando yo me sentaba a orar, en las noches, las primeras veces, porque aún mi horario, y me aventaba un ratito, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y ya después casi me quedaba dormida en cara, porque me llegaba 2 horas y no terminaba, ¿no? Ahora ya no tanto, pero sí, pero también todo exceso también es malo. Si lo hacemos como fanatismo, como algo que se tiene que hacer y ya, ¿verdad? Por eso es que hay que guardar nuestro corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Ese es el último versículo. Proverbios 4:23. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él mana la vida. Guardar es cuidar. Cuida tu corazón del odio, del rencor, del egoísmo, de la glotonería. Cuídalo con toda diligencia, porque de él mana la vida. ¿Qué es mana? ¿Qué quiere decir mana? Maná es alimento, ¿sí?
porque de él se alimenta la vida. Guarda tu corazón, porque de él maná, es el maná que le daba que estuvieron comiendo el pueblo de Dios en el desierto. Con eso nos alimentó, ¿sí? Por eso dice, porque de él mana la vida, que sí, se alimenta la vida, guarda tu corazón. Y es con la palabra de Dios. Por último, vamos a ponernos de pie. Les voy a leer Salmo 107, del 4 al 9. Y dice lo siguiente. Dice, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad de donde vivir, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos, y entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Palabra de Dios. Señor, te damos gracias, Padre, por esta alimentación que tú nos das cada día, Padre Santo. Danos hambre y sed de ti, de tu palabra, Señor. Danos hambre y sed de tu justicia, mi amado Señor. Llénanos de ti, Señor. Queremos, Señor, alimentarnos de ti, de tu palabra, Señor. Enséñanos, Padre. No permitas que caigamos en la tibieza, Señor. No dejes, Señor, que la apostasía, Señor, nos llegue, Señor. Guardamos este lugar, Señor. Filadelfia, Señor, mi Dios. Que sea una iglesia, Señor, mi Dios, hambrienta de ti, Señor, con un corazón, bendito Dios, conforme al tuyo, bendito Señor. Que sea una iglesia, Señor, que esté en todo tiempo, Señor, anhelando, Señor, el alimento de ti, Señor, mi Dios, apartando unos momentos cada día, a cada hora, a cada mañana, a cada tarde, a cada noche, Señor, para alimentarse, Señor, con tu palabra, con tu amor, con tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre. Da a tus hijos, Señor, mi Dios, ese fuego ardiente en el corazón por ti, mi amado Señor. Bendito Dios, que puedan tener hambre, Señor, hambre de ti, Señor, de tu presencia, de tu misericordia, Señor, de tu amor, bendito Dios. Te pido, Señor, mi Dios, que guardes, Señor, los corazones de todos tus hijos, Señor, que están en este momento, aquí en este lugar, mi amado Dios, y que los que no vinieron el día de hoy, Señor, mi Dios, donde quieren que estén, Señor, dale hambre de ti, Señor, mi Dios, para que te busquen, para que te anhelen, Señor, mi Dios. Todo esto, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Glorioso. Vamos a adorar al que vive con nuestro corazón. ¿Cuántos saben que Él está aquí? Vamos a darle gracias, vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro Dios. El Santo Padre, el cual nos permites entrar con el corazón humillado. Queremos adorarte, queremos exaltarte, queremos bendecirte. Queremos en este momento darte gracias por todas tus bondades, por todas tus maravillas. Con un corazón contrito y humillado puedes decir, Señor, en todo tiempo aliméntame de ti. En todo tiempo, Señor, nútreme con tu hermosa palabra. Nútreme, Señor, con tu hermosa palabra, tu Santo Espíritu, Señor, que habita en todos y cada uno de nosotros. Se derrame sobre nuestra vida con poder, Señor, porque tú has hecho morada, porque solo tú tienes autoridad. Derrame sobre nosotros. En el nombre de Jesús, tú estás aquí. Recíbelo, Padre. Recíbelo, Santo, glorioso, grande y fuerte Dios.
Llévate con mi guárdanos, Señor, de todo mal. Llévanos también a casa. Nada ni nadie podrá robarte el fruto de tu salvación. Vea que sus vidas, vea que tu presencia, vea que sus corazones cambien. Vea aquí, Señor, su pensamiento. También queremos darte, Señor, de los versículos de tu mano. Recibe nuestra ofrenda. Recibe nuestra ofrenda, nuestra inicio, nuestro tiempo. Pues, Señor, dice tu palabra que tú amas a la familia. Hoy, Señor, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Rey amado Señor. Y toda la gloria, la presencia de Dios. Nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana. Dios con todos ustedes reciban las bendiciones, todas las bendiciones en el nombre de Dios. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a ofrendar, vamos a diezmar. Hagámoslo con gusto. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Somos despedidos, amados, en el nombre de Jesús. Dios con ustedes.